¿Sí lo ven? Sí se logra ver. Mi gente, excelente. Lo importante es que se vea. Vamos a desarrollar historia universal con mi persona, ¿ya? Ok, ¿qué es historia universal? También conocido como historia de la humanidad. No olvidar eso. O sea, lo que ocurre en el mundo, que profe. Y todo comienza con la historia, la historia. ¿Qué es la historia, profe? Profe, es el objeto, mejor dicho, es una ciencia social. Una ciencia social que estudia o analiza el pasado para comprender el presente y proyectarse un futuro. Ese es el concepto tradicional, lo más común. ¿Cuándo comienza la historia? Desde la invención de la escritura, que propio. Mira, cuando hablamos del pasado, cuando nos referimos al pasado, siempre lo vamos a relacionar con la historia, pe, profe. Quedó en el pasado, ¿no? Oye, tu flaquita, ya quedó en el pasado, ya valió, ya propio. Oye, tu época de colegio ya quedó en la historia. ¿Qué es quedar en la historia? Pasado, pe, propio. Por eso, el objeto de estudio, mira, el objeto de estudio de la historia es el pasado de la humanidad. Pregunta de examen, ¿ah? En Arequipa, en la UNSA, preguntaron así de fácil, el objeto de estudio de la historia, el pasado de la humanidad. ¿Quién hace historia, jóvenes? ¿El hombre o los animales? El hombre El hombre y la mujer. es lo mismo. General. Ya muy bien. Varones y mujeres somos, varones y mujeres somos Iguales. hombres. Hombres, varones y mujeres somos hombres. Somos hombres, profe. Claro, antiguamente no era así, cuando te decían hombre se refería al varón nada más. Mira, y todo el pasado de la humanidad, profe, ¿lo estudia? No, no, obviamente, eso es imposible, profe. ¿Quién se va a recordar? Además, hay pasados que no son trascendentales, no tiene importancia. Por eso, jóvenes, los hechos más importantes, los acontecimientos más trascendentales de la humanidad, va a ser estudiado por la historia. ¿Y para qué quiero estudiar, profe, el pasado de la humanidad? Para interpretar y comprender el Presente. presente. ¿Y cómo, profe, voy a comprender el presente? Es cuando, por ejemplo, tú te preguntabas, ¿no? ¿Por qué me pasa eso a mí? ¿Y por qué me tiene que pasar a mí? Cuando tú dices, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Estás queriendo o estás intentando comprender tu presente. Y cuando yo quiero comprender mi presente, ¿qué hago, profe? Fácil, eh, analiza tu pasado. Eso hice, eso no hice, de razón, no estoy así. Pero ahí vas a cambiar de actitud. Vas a decir, ya no lo volveré a hacer. Haré cosas diferentes. Profe, te estás proyectando a un futuro. Y, profe, cuando alguien se proyecta a un futuro, obviamente que es para mejorar. Alguien no va a decir, quiero empeorar, no. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la historia? Profe, comprender el presente y proyectarse a un futuro mejor, conociendo nuestro Pasado. pasado. ¿Qué significa, profe, historia? Profe, historia significa inquirir, curiosear, investigar. Profe, hay que tener un conocimiento crítico. Conocimiento crítico no es criticón, Profe, soy un criticón, no. Conocimiento crítico es cuando tú refutas con argumentos, das tu punto de vista. Entonces, profe, ¿cuáles son los elementos de la historia? Son tres: espacio, tiempo y sociedad. Y esos tres elementos tienen relación, obviamente, profe. ¿Quién hace historia? La humanidad, el hombre. Y el hombre, profe, forma una sociedad. Y los humanos no vamos a vivir para siempre, sino un tiempo determinado. Y no vamos a estar volando, profe, con los meteoritos, no. Vamos a ocupar un espacio geográfico. Por eso, los elementos de la historia son tres: espacio, tiempo y sociedad. Y, profe, ¿y esos tres elementos están separaditos? No. Están relacionados. A ver, ¿qué pasa si no existiese el tiempo?
¿Hablaríamos de historia? Jóvenes. Si No, no para nada. existiese tiempo, no, pues, profe. Si no existiese sociedad, No tampoco. habría historia. No hay espacio, entonces no habría historia. O sea, profe, esos tres elementos son primordiales para la existencia de la historia, exacto. Por eso se llaman elementos de la historia. Formas de estudio. Tenemos dos, la diacronía y la sincronía. La diacronía, jóvenes, es una sucesión de hechos, acontecimientos que dejan consecuencias. Esas consecuencias dejarán otras consecuencias sucesivamente, sucesión de hechos. Y esos cambios o esas evoluciones, esas transformaciones, nos permite analizar cambios. ¿Cambios en qué? En la sociedad. Por ejemplo, los primeros habitantes del Perú llegaron a Puno y se fueron a los Uros a hacer turismo. ¿Habrán hecho eso? No, profe. Son cavernícolas, son trogloditas. Ah, profe, entonces buscaban cuevas y cavernas, claro. Hoy en día, profe, ya no hay cuevas, hay que buscar un hotel. Ah, profe, estamos analizando cambios de las sociedades, diacronía. En cambio, la sincronía nos permite, por ejemplo, comprender, comparar, ¿qué cosa? Acontecimientos que van a ocurrir al mismo tiempo, pero en lugares diferentes. Miren, ¿eh? Hay hechos, hay acontecimientos que están ocurriendo al mismo tiempo, pero en lugares distintos. Ah, profe, estamos hablando de sincronía. Y cuando ocurren hechos simultáneos, pero en lugares diferentes, nos permite comparar. Comparamos, miren, en Europa, cómo fue la Revolución Francesa. Ahí en América, profe, cómo fue las revoluciones de los precursores con ideas. En Francia fue violento. ¿Son hechos que ocurrieron al mismo tiempo? Sí. Sincronía. ¿Qué estamos haciendo? Comparando. No olvidar eso, ¿eh? Después tenemos fuentes de la historia. Las fuentes de la historia, jóvenes, son medios de información que nos van a permitir a nosotros reconstruir, por ejemplo, la historia, ¿no? Vamos a reconstruir cómo eran los chavín, cómo eran los paracas, cómo eran los incas, a través de qué, de fuentes. Profe, a los mochicas les gustaba el sexo, profe, ¿y cómo sabes? ¿Acaso ha estado presente? A través de sus huacos eróticos. A los incas les gustaba construir, profe, no sé, templos, palacios enormes. Ah, profe, restos arqueológicos. A los paracas, profe, les gustaba tejer. ¿Y cómo sabes? Ah, profe, sus restos textiles. Entonces, todo lo que el hombre ha dejado en el pasado se llama fuentes de la historia. Son huellas, son elementos materiales e inmateriales que el hombre va dejando a través del desarrollo cultural, propio. Y lo que estamos construyendo nosotros en un futuro también será fuente de la historia, claro, también será una fuente de la historia. Y estas fuentes de la historia nos permite comprender, comparar, interpretar el pasado de la humanidad. Por ejemplo, Machu Picchu, ¿por quién o quiénes lo habrán construido? ¿Los gatitos? No, ¿Sí, no? los, Los 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 incas, perritos, ¿cómo que los perritos? Profe, el hombre, los incas, claro, profe. pero los incas que eran Ah, animales humanos, el hombre, profe, por eso pasado de la humanidad. A ver, cuando decimos elementos materiales, ¿a qué nos referimos? Elementos materiales, a cosas que yo no. algo que puedes tocar, ¿no? Pero una tocadita, pero una apretadita, profe, elemento material. Profe, no lo puedo tocar, pero lo estoy sintiendo, profe. Profe, lo estoy escuchando, lo estoy viendo. Es más, lo estoy oliendo, algo abstracto. Es un elemento inmaterial. Por ejemplo, las chimpas de Siyustani, que está cerquita acá de Puno, ¿será algo material o inmaterial? Material, Mate, material. claro. Los huacos eróticos de Moche, en La Libertad, por ejemplo, en la provincia de Moche, los huacazos con tremenda cosota. ¿Material o inmaterial?
Material. Quería ir ahí para ver si es material. Sí, profe, ya. Una melodía, una canción. Es un Inmaterial. Material. material. Inmaterial. Material. Material. Un poema. Inmaterial. Inmaterial. Y son abstractos. ¿Cómo se clasifica, profe, la fuente de la historia? Material. Tenemos dos, según el tiempo y según el tipo de información. Según el tiempo, mira, solamente dos, ¿ah? Fuentes primarias y fuentes secundarias. Fuente primaria se refiere a algo que ocurrió en ese momento, algo original, profe. Y ese medio de información va a ser más confiable, más objetivo. ¿Por qué? Porque es una fuente de primera mano, fuente primaria, original, no sufrió alteraciones. Pero las fuentes secundarias, profe, ahí más bien va a ser reconstruido, va a ser interpretado, va a ser copiado, va a ser replicado a través de una fuente primaria. Profe, entonces, miren, una copia, una réplica es fuente secundaria. Una interpretación, fuente secundaria. Pero cuando es un elemento que no sufrió alteraciones, interpretaciones, nada de eso, ¿qué tipo de fuentes? Primaria, según el tiempo. Profe, yo fui al Cusco y me traje, no sé, la varilla de Manco Cápac. Y esa varilla de Manco Cápac, profe, no es original. Es una fuente secundaria. Profe, yo me traje una cerámica de Mochica que fue elaborado por la cultura moche, profe. Fuente secundaria. Una cerámica de Mochica que fue elaborado por los moche. La cultura del intermedio temprano. Fuente primaria. Un tejido de Paracas que fue descubierto, no sé, en una huaca y ahora está en un museo. Fuente Primaria. Y mayormente en los museos encontramos fuentes primarias, fuentes secundarias no tal. Por ejemplo, un texto, mira, aquí tenemos un papiro, un libro enrollable, una fuente primaria, y aquí tenemos un libro moderno que fue interpretado de un papiro. Este libro moderno, que es la interpretación de un papiro, ¿qué será? ¿Una fuente? Secundaria. Listo, profe. Ahora pasamos a las fuentes según el tipo de información. A ver, profe, según el tipo de información, fuentes orales, por ejemplo, habla de mitos, leyendas, fábulas, cuentos, canciones, etc. ¿Y qué es un mito? Es un relato lleno de fantasía. No tiene nada de realidad, profe, puras exageraciones. Mito. Profe, he exagerado la realidad un poquito, lo he mezclado. Tiene algo de veracidad, pero también lo estoy exagerando. Una mezcla, profe, de realidad con fantasía, leyenda. Mira, relatos cortos relacionados con animalitos, la naturaleza, que te deja la famosa moraleja, una enseñanza. ¿De qué estamos hablando? De la fábula. Fábula, ¿no? Por ejemplo, la liebre y la tortuga que compiten, gana la tortuga, tiene su moraleja ahí. El sapito que fue, no sé, cortado 2 veces por un tren, tiene su moraleja, tiene su enseñanza. Los cuentitos, profe, los cuentitos que uno mismo se los crea. El zorro y la guayata, el ratón y el león, ya por algo es cuento, que tú mismo lo creas. Canciones, profe, obviamente que son orales. ¿Una canción será un elemento material o inmaterial? Inmaterial. ¿Material? Inmaterial. Claro, no olvidar eso. Fuentes escritas o documentales. Profe, ¿a qué se refiere con fuentes escritas? Profe, tiene que haber, no sé, algún tipo de material donde haya inscripciones. Y ahí, por ejemplo, tenemos a los papiros, estos libros enrollables de la antigüedad, las cartas. Antiguamente el hombre, ¿cómo se comunicaba con sus familiares o con un amigo, etcétera? A través de cartas. Es que escribí tu cartita, profe. Los pergaminos, crónicas, profe, ¿qué son crónicas? Son los primeros libros escritos por los europeos en América.
Lo que ustedes no conocen, libros, revistas, periódicos, pasquines, folletos, profe, todo lo que contenga inscripciones, figuras, letras, fuentes escritas o documentales. Vayamos a las fuentes monumentales. Las fuentes monumentales se refiere a construcciones arqueológicas, es decir, construcciones históricas. También se refiere a vestigios materiales, como por ejemplo, armas, herramientas, ropa, utensilios, no sé, diferentes objetos. A profe, son vestigios materiales. Machu Picchu, Chan Chan, Siyutani, profe. A profe, son fuentes arqueológicas. Fuentes etnológicas o culturales, ¿a qué se refiere? A las costumbres y tradiciones, profe. Las costumbres y tradiciones. Profe, ¿qué es una costumbre? Un hábito individual. Profe, yo en las noches me levanto y hago mis ejercicios. Es tu hábito, es tu costumbre. Pero, profe, en el distrito del Carmen, por ejemplo, en Chincha, comen gato, profe. Eso es una tradición. Ya no es costumbre, ya no es individual, sino es grupal, es colectivo. Ya hay fechas específicas. Semana Santa, por ejemplo. Semana Santa, ¿será tradición o costumbre? Tradición. Tradición. ¿El chamanismo será costumbre o tradición? Costumbre. Costumbre, claro, porque no hay una fecha específica donde un grupo humano, un colectivo de hombres, vaya donde el chamán, ¿no? Cada quien va cuando quiere, ¿no? Le pasan su huevo, su quirquincho, etcétera. ¿Qué más, profe? Acá escenificaciones. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Puno, cada 5 de noviembre, conmemorando el aniversario de nuestra ciudad, se realiza la escenificación de la salida de Manco Cápac aquí, Mamaocllo. Hay un actor que está representando a Manco Cápac con su vara de oro, profe. Hay una actriz que está representando a Mamaocllo con tremendas piernotas, profe. Y toda la gente, un séquito que lo acompaña. Eso se llama fuente etnológica, cultural. En Cusco, por ejemplo, en julio, creo que es el 24, ¿no? Hay una escenificación, una representación de una fiesta incaica. ¿De qué fiesta incaica estamos hablando? Inti Raymi. La fiesta del sol. El Inti Raymi. Muy bien. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Sigue, por favor, sigue ya. La procesión del Señor de los Milagros. ¿Tradición o costumbre? Tradición. Y es más, ya se está arraigando. Antes en Puno, 4 personas, ahora lleno. Listo, profe, ¿qué más fuentes? Ay, ¿qué pasó? Están apurados. Fuentes Audiovisuales. audiovisuales. Profe, fuentes audiovisuales son fuentes modernas, exacto. En Videos. estos momentos, por ejemplo, ¿cómo estamos llevando la clase? ¿A través de qué? De un elemento audio. Visual. Claro. Visual. Están chequeando, profe. Yo ahorita estoy viendo las diapositivas. Profe, y también te estoy viendo a ti. Te estoy sintiendo y te estoy escuchando. Audiovisual. Mira, acá tenemos imágenes y los sonidos, donde, por ejemplo, antiguamente se utilizaban los famosos CD, profe, o el CD-ROOM. Ahora ya no existe. El VHS menos, profe, ese es muy antiguo para ver tus pelis. Cassette, profe, tampoco no existe. El DVD tampoco ya no existe, profe. ¿Y por qué? Porque ahora tenemos, por ejemplo, celulares donde podemos proyectar cualquier película, canción. Profe, quiero ver mi no, por ya, muy bien, agarra tu celular, X videos y proyecta a tu tele. ¿Hay necesidad de utilizar un CD, DVD, VHS? Ya no. Profe, ya pasaron a la, título general, ya pasaron a la Antigüedad. Historia. Historia. Profe, muchas instituciones y muchas personas, ¿qué cosa tenemos? La página web. Es una fuente audiovisual. Por eso se llama, pues según el tipo de información. Fuente oral, profe, utilizando palabras. Fuentes escritas, profe, ya diferentes materiales, inscripciones. Fuentes monumentales, construcciones, son vestigios materiales.
Fuentes etnológicas, profe, costumbres y tradiciones de diferentes sociedades. Audiovisuales, profe, ese es moderno. Antroposomáticas, ¿a qué se refieren? Antro es hombre, somática restos. Es decir, cuando Fósiles. encontramos una tumba, podemos determinar en qué nivel de desarrollo cultural se encuentra, profe. Imagínense, encontraron la tumba de repente del... ¿Con qué, profe, han avanzado a las 9? O a las 9 dirá a las 8. Señora Zipán. ¿Con el señor de Zipán? No, no. Omar, creo. Al profe Maestro. Omar Larico. A ver, imagínense de repente la tumba del profe Omar Larico. Fue descubierto. Y en su tumba solo encuentran de repente, no sé, algunas conchas marinas, su lanza, cueritos. Ah, profe, entonces es demasiado antiguo. No tiene mucho desarrollo cultural. Pero, profe, encontraron, no sé, la tumba de... Allá avanzaron con el profe Roger, economía. No, ¿Ya no, desarrollaron o todavía? no, todavía. Ya Todavía, imagínense, profesor. eh, inglés sí ya hicieron, ¿no? Sí, Ya Sí, imagínense de profe. repente encontrar la tumba de la profesora de inglés. Y, profe, en la tumba de la profesora de inglés, no sé, hay objetos de oro, plata, cerámicas muy finos, tejidos bien decorados, hasta consoladores se encontró en su tumba de la profesora de inglés. Entonces, ¿cuál de esas sociedades está más desarrollado? ¿La sociedad donde habitó el profe Omar o la sociedad donde habitaba la profesora de inglés? profesor de inglés. ¿Por qué decimos que tiene mayor desarrollo cultural la sociedad a la cual pertenecía la profesora de inglés? Por los objetos que se encuentran en la tumba, pues jóvenes. Aquí, por ejemplo, tenemos la tumba de Tutankamón en Egipto y la tumba del señor de Zipán en el Perú. Y podemos comparar, son casi similares, casi similares. ¿Qué nos permite las fuentes antroposomáticas? Ah, profe, interpretar o determinar el grado de desarrollo físico y étnico, profe. ¿Qué es étnico? Costumbre, tradición, ¿de quién? Del hombre, profe. Grado de desarrollo cultural. Fuentes lingüísticas. Ah, profe, idiomas y dialectos. ¿Qué cosa, profe, es un idioma? Un idioma es la lengua oficial de un pueblo, nación, estado, localidad, país, etcétera. En este caso, en el Perú, está el español, el quechua, todos los idiomas nativos originarios. ¿Ah? Y dialecto es la variación, pues, jóvenes. Por ejemplo, en el idioma quechua, cuando tú preguntas, ¿no? ¿Cómo estás? Y tú puedes decir, Imainaya Kachkanki. Pero eso es en un lugar específico. Por ejemplo, por Carabaya, Sandia, te dicen, Imainaya Kachkanki. ¿Cómo estás? Alindia. Estoy bien. Pero de repente por lado de Cusco, por el centro del Perú, no dicen Imainaya Kachkanki, sino Imainaya Kachkanki. O sea, profe, ya está variando, ¿sí? Dialecto. Tú te vas a la Sierra Norte, ya no te dicen Imainaya Kachanki, ni Pita Kachanki. ¿Qué es eso? Ah, profe, dialecto, profe. Está variando, ¿qué cosa? El idioma, en su significado. Y el español igualito. Recuerden que Chile, Bolivia, Perú, Argentina, Venezuela, México, hablamos español. Pero hay palabras que en Perú significan una cosa y esa misma palabra en México significa otra cosa. Ah, profe, a eso, ¿cómo se llama? Día. Listo, profe. ¿Cuáles son los idiomas nativos del altiplano? El Uru y el Puquina. Y, profe, ¿cómo es ese idioma de Uru y Puquina que ya está extinto? ¿Ah? Ya nadie lo habla. Pero algunas palabras, profe, de Puquina. ¿Me puedes a ver con algunas palabras? Papara, papurunga, shenlong, revive a Krillin. Ah, profe, ese es Puquina. A los Puquinas, ¿quiénes lo sometieron? Los Aymaras. Los Quilatanaka, Cuyatanaka, los Hualisquiwa, los Iquitataka, esos profes sometieron a los Puquina, a los Tiahuanaco. Y el Uru era la lengua oficial del pueblo de Tiahuanaco. Es decir, la plebe hablaba Uru y la nobleza, la clase gobernante en Tiahuanaco hablaba Puquina. O sea, profe, tanto el Uru como el Puquina
son idiomas del altiplano antiguo. Los aymaras los invadieron, los sometieron, los despojaron de sus tierras y se establecen en el altiplano. A los aymaras, profe, ¿quiénes los sometieron? Los quechuas, los incas. Y a los incas, profe, ¿quiénes lo atravesaron, los clavaron? Los españoles con sus espadas, profe. Y hoy en día, por ejemplo, en los colegios ya enseñan francés, chino, mandarín, un montón de idiomas. Fuentes lingüísticas, no olvidar eso. Ahora, ¿qué viene, profe? Ciencias auxiliares o disciplinas auxiliares. No es lo mismo, ¿eh? No es, profe, ciencias y disciplinas es lo mismo. No, 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 no. Las ciencias auxiliares, por ejemplo, ¿no? Aquellas ciencias que van a ayudar a la historia para su mejor entendimiento, profe, para desarrollarlo mucho mejor. La geografía, la cronología y la sociología son primordiales. Recuerden, ¿cuáles son los elementos de la historia? Eran tres. Espacio, Tiempo, tiempo y sociedad. sociedad. ¿Quién se encarga del espacio? La geografía. Nos permite ubicar el lugar de quién, de los acontecimientos históricos. La batalla de Junín, la batalla de Ayacucho, no sé, el combate de Iquique, profe. Gracias a la geografía ubicamos esos lugares históricos. La cronología, por ejemplo, el combate de Angamos, un 8 de octubre de 1879, profe. La batalla de Junín, un 6 de agosto de 1824. Profe, la batalla de Ayacucho, un 9 de diciembre de 1824. Cuando determinamos la fecha, el año y el mes, hablamos de cronología. ¿Qué estamos indicando? El tiempo. ¿De qué? De esos hechos históricos. La sociología. La sociología, profe, hechos sociales o calidad de vida de una sociedad. Profe, si alguien es millonariazo, tiene kilos de oro, ¿tiene calidad de vida? No necesariamente. ¿Ah? Cuidado, calidad de vida no es tener fortuna, dinero, no, no. Son las comodidades, de repente respeto al medio ambiente, todo eso te da calidad de vida. ¿Qué más, profe? La antropología. ¿Qué estudia la antropología? Al Profe, hombre. hombre, profe, estudio del hombre, pero de manera general, de manera holística, de manera global. Profe, ¿y cómo así? Lo estudiamos físicamente, culturalmente y psicológicamente. Profe, físicamente, profe, creo que mide 1,80 m y está medio flaco ya. Intelectualmente, profe, está recontra inteligente ese muchacho, todo se lo sabe. Psicológicamente, profe, a veces habla solo, no sé qué, está loco, creo, profe, necesita un tratamiento psiquiátrico. Eh, ¿Qué más? La arqueología. La arqueología estudia, por ejemplo, construcciones históricas. ¿Cuáles son las construcciones históricas, profe? Los restos arqueológicos como Machu Picchu, Chan Chan, Sacsayhuamán, Vilcashuamán, Pachacamac, profe. Profe, son restos arqueológicos de las sociedades del Perú antiguo, construcciones históricas. ¿Tu casa será construcción histórica? Sí. Sí. A ver, ¿cuál es la importancia de tu casa para la historia? A ver, ¿tu casa es una construcción histórica o no? Sí. Pero entonces, ¿cuál es la importancia para la historia de tu casa? A ver, ¿qué nos ayuda a entender? ¿Qué nos proporciona? ¿Qué nos da tu casa para la historia, para la humanidad? Por el momento, nada, pues, joven. Ahorita tu casa no tiene importancia, pero en un futuro sí puede tener. De acá de unos 3.000 años, profe, encontraron tu casa medio destruido y dentro de ello estabas tú, encima de los huesos de una mujer. Profe, mira, se encontró los restos fósiles del que estaba hablando, profe. Y lo van a analizar, lo van a estudiar. ¿Qué hacía un varón sobre una mujer? Profe, estaban haciendo ejercicio, rindiendo culto a quien, a la madre tierra. Una malinterpretación de la historia. Listo, profe. La casa de tu perro será construcción histórica, ¿no?
pero con el tiempo puede serlo. Con el tiempo puede serlo. Listo, pasamos a la paleontología. Profe, ¿la paleontología qué estudia? Restos fósiles. Ah, profe, restos antiguos de humanos, animales, plantas. Profe, encontré, no sé, creo que era un dinosaurio, profe, en la chacra de mi viejito. Ah, paleontólogo, un paleontólogo tiene que analizarlo. Y también encontré, no sé, huesos, profe, de humanos, ¿dónde? En un cementerio, no sea gracioso, obvio que hay huesos ahí. Economía. La economía, profe, se encarga de las actividades económicas o las actividades humanas para satisfacer nuestras necesidades. Ok. Consumo de bienes y Vicios. consumo de bienes y servicios. Profe, no sé, me he comprado una zapatilla. Ah, profe, consumo de bienes. Profe, no sé, me he ido a colaborar a esas mujeres pobres que no tienen ropa. ¿Consumo de qué? Servicio. Servicios. ¿Ustedes hacen eso o no? Yo más bien no, es ese pecado para mí. Otros servicios. Otros servicios. Ya. Claro, por ejemplo, a ver, un gasfitero, ¿qué te brinda? Ser, claro. Un carpintero, ¿qué te brinda? Un servicio. Vicio. Un lechero, Ser- Servicio. a su leche, servicio. Servicio. Listo, ¿qué más, profe? Fuente, ¿qué estoy hablando? Ciencias auxiliares como la lingüística. A ver, la lingüística trata sobre la historia, la transformación, los cambios que va sufriendo, ¿qué cosa? Las lenguas. ¿No? Por ejemplo, el español ha sufrido varias modificaciones a algunas palabras. Por ejemplo, si tú vas a leer, por ejemplo, una crónica, es decir, los primeros libros que escribieron los españoles en América, por el siglo XVI, por el siglo XVII, muchas palabras no lo entiendes. Pues así escribían, ¿sí? Era lo correcto en otros tiempos. Ahora lo vemos como algo incorrecto. Y, profe, esos cambios, esa evolución, esa transformación, ¿qué hacemos, profe? Ah, lo vamos a analizar. ¿Y quién se encarga de analizar todo eso? Esos cambios de las palabras, de las lenguas, de los idiomas. La La lengua, la lingüística. lingüística. Muy bien. La geología, profe, ¿de qué se encarga la geología? El origen y la formación de la Tierra, profe. Ah, el origen, profe, de la Tierra. Profe, ¿cómo se va transformando la geomorfología terrestre, profe? La litosfera. De eso se encarga la geología. Profe, actualmente lo vemos algo así, profe, por donde yo vivo, hay muchos cerros. De repente alguien del salón dirá, no, profe, por donde yo vivo más bien son puras pampas, profe, en la parte alta, por eso se llama altiplano. Vayamos a las disciplinas auxiliares o las disciplinas que van a ayudar a la historia para estudiarlo mucho mejor, para entenderlo de una manera, no sé, más productivo, profe. La numismática, pregunta de examen, ¿ah? ¿De qué se encarga la numismática? Estudiar monedas y medallas antiguas. Y la primera moneda que el hombre acuña la primera moneda que el hombre fabrica se llama León del Rey. ¿Y quiénes fueron los primeros que fabricaron la moneda? A ver, cultura general. Ustedes ya están tirando, ¿ah? Recuerden que el examen es el 27 de enero, el del CEPRE, y la general 23 de marzo. ¿Qué pasa si en el examen de historia o en las preguntas de historia, en el examen de admisión, encuentras una preguntita? ¿Qué pueblo o civilización del mundo antiguo acuñó las primeras monedas? Habla. ¿Habrán sido los juliaqueños? No, profe, ya. ¿Quiénes? Los caldeo-asirios. ¿Quiénes son los caldeo-asirios? Ah, profe, los mesopotamios. Mesopotamia, sí. Y en esa monedita había la figura del rey y la figura de un león, profe. Por eso la primera moneda que el hombre fabrica se llama León del Rey.
Profe, yo me he ido donde una veneca y me cobró 50 lucas. Pero en estas épocas vas a pagar 50 lucas. ¿Cuántas monedas tienes que darle? 50, profe. Pero ¿cómo se llamaban esas monedas? León del Rey. Bestial, León del. Rey. Claro, en esas épocas tenía que pagar 50 monedas llamado León del Rey. Heráldica, profe. ¿Qué es la heráldica, profe? Se encarga de estudiar escudos, emblemas que se encuentran en armas y blasones. Profe, ¿qué son blasones? Los blasones jóvenes son, por ejemplo, las figuras que llevan eh, en la cabeza. Por ejemplo, pueden ser los soldados, los gobernantes. El señor de Zipán, por ejemplo, tiene su blasón. Ay, profe, enséñame el blasón del señor de Zipán. A ver, acá lo agrando, ¿ya? Mira, profe, ¿qué es un cuchillo, media luna, una uña? ¿Qué chupete lleva, profe, en la cabeza este señor de Zipán? ¿Cómo se llama ese objeto? Bla, 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 bla. Blasón, burral. Si estoy diciendo lo que llevan en la cabeza, ¿cómo se llama? Blasones. Ah, profe, los gobernantes de Moche, de repente los soldados de Mochica, llevan pues, sobre la cabeza la figura, no sé, de media luna, no sé, de un rayo. Ah, profe, eso se llaman blasones. Y estos blasones tienen su escudo, que tienen su emblema. ¿Y quién se encarga de estudiar esos emblemas, esos escudos? La heráldica. Y también hay armas. Recuerde que las armas sí tienen que tener, pues, como un medio de identificación, un escudo, profe. La epigrafía. ¿De qué se encarga la epigrafía? Ah, son inscripciones o escrituras antiguas, pero no en papel, sino, profe, puede ser, no sé, una piedra, una roca, madera, hueso. Ah, profe, si yo encuentro escrituras antiguas en piedra, en roca, en hueso, se llaman monumentos. ¿Quién se encarga de analizarlos, interpretarlos? La epigrafía. ¿Y qué pasa, profe, si yo encontré escrituras antiguas, pero en papel, profe, en un documento? Ah, profe, si utilizan papel para representar su iconografía, ya hablamos de la paleografía. Ah, o sea, profe, la epigrafía y la paleografía se encargan de estudiar, analizar escrituras antiguas, ambos. ¿Y en qué se diferencian? Se diferencian, jóvenes, en el material. Por ejemplo, la epigrafía se encarga de aquellas inscripciones que están en monumentos, profe. Y la paleografía se encarga de analizar esas escrituras antiguas que están en papel. Y el papel, profe, ¿qué forma? Documentos. Una piedra, una arcilla, una madera, profe, monumento. La filatelia, ¿de qué se encarga? Ah, profe, es la afición que de repente una persona tiene por coleccionar estampillas. Profe, yo estoy coleccionando estampillas, además compro a millonadas. Eres un filatelista. La sigilografía, profe, también es una afición por coleccionar sellos antiguos. La genealogía, eso más en estudiar los linajes de familia. Tú realizas tu árbol genealógico, mira, le preguntas a tu papá, llegas al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo, recontratatarabuelo. Profe, mi recontratatarabuelo había sido Tupac Amaru II. Ah, entonces sigues el linaje de Tupac Amaru II. De repente una señorita dice, profe, mira, mi recontratatarabuelo había sido Manco Cápac. Ah, entonces perteneces al linaje de Manco Cápac, profe, linajes de familia. De Pachacuti. Coprología. ¿De qué se encarga la coprología? ¿No es cupro? Cupro es cobre. Cuando te digan cupro, se refiere a cobre. Acá no dice cupro, dice copro. Cámbialo, profe. No estamos hablando de cobre, sino de excrementos. Profe, no sea cochino, profe, estoy cenando, pero yo qué culpa tengo. Excrementos o heces fosilizados. Profesor, ¿qué cosa es excremento? No entiendo. Heces. Profe, tampoco no sé qué cosas son heces. Ya, para que saborees bien tu cena. Caquita, profe, pero convertido en piedra. Por eso se llama fosilizado.
Oh, profe, no sea cochino, ¿cómo vamos a estudiar caquitos? No, sí. Estos heces o excrementos convertidos en roca, güey. No, en roca no, estoy exagerando. En piedra son medios de información demasiado importante. ¿Ah? Por ejemplo, por el estrecho de Bering, en esas cuevas se encontró excrementos fosilizados. Por eso que aseguran que el hombre llegó a América por el estrecho de Bering. ¿Por qué? Porque dejó su recuerdito y con el pasar del tiempo se convierte en piedrita, propio. ¿Les gustaría ser coprólogos? Para que estudien excrementos fosilizados. Hablen, hablen, hablen. ¿Les gustaría o no ser coprólogos? No, no, pero cuidado, que tal haces un gran descubrimiento y vuelve famoso. ¿Qué más, profe? Vexilología. ¿De qué se encarga la vexilología? Ah, profe, de analizar las banderas. Por ejemplo, el Perú, durante nuestra historia republicana, estoy hablando de historia republicana, es más, los incas no tenían bandera. En el Perú republicano, ¿cuántas banderas hemos tenido? Habla. 3, Tawa, tawa, tawa. 4. 4. Ah, qué pues, jóvenes. Habla bien. ¿Y cuáles fueron esas banderas de nuestro Perú republicano? La primera bandera, la segunda bandera, la tercera bandera y la cuarta bandera. Porque esa maleada, explíqueme, no ese es curso de cívica, yo no me puedo meter en el curso de otro profesor. Entonces, cuando les toque cívica, le preguntan al profe, profe, ¿qué quieres? El profe de Historia Universal, el profe Almonte, nos ha dicho que el Perú tuvo 4 banderas y de estudiar esas banderas se encarga la vexilología, que es una disciplina de la historia. Y usted nos tiene que explicar quién diseñó la primera bandera, dónde y en qué fecha. ¿Quién cambió la primera por la segunda, por el segundo diseño? ¿Dónde y fecha? La tercera a la cuarta. Y el profe de cívica te va a explicar detalladamente. San Martín diseñó la primera bandera en Ica, y todo eso es curso de cívica. Yo no puedo usurpar funciones. ¿Le van a preguntar o no? Porque próxima clase yo voy a preguntar. ¿Ah? No responden, los elimino de clase. Dendrocronología. ¿De qué se encarga la dendrocronología? Ah, profe, vamos a analizar la corteza de los árboles. Mira, el anillito o estos aros en el tronco, ¿qué determina en un árbol? Mientras más aros tiene el tronco, mientras más anillos tiene el tronco, mientras más grueso es el tronco, es de mayor, Termina de antigüedad. edad, claro. Por ejemplo, tus compañeros del salón, su tronquito es delgadito, un arito tiene. ¿Serán antiguos o modernos? Modernos. Modernos. Pues. El profe Almonte un troncazo, profe, creo que 1.000.000 de aros tiene su tronco. Antiguo. Antiguo, ¿no? Profe, ¿y quién se gana con su tronco? No, eso no puedo decir. Listo. A eso se refiere con ciencias y disciplinas auxiliares. Profe, ¿terminó la clase? No, falta todavía, falta 12 minutos. ¿Qué vamos a hacer, profe? División de la historia, jóvenes. La historia se divide en edades. A eso me lo sé, profe, ya. Hay 2 tipos de división de la historia. Algo que nosotros conocemos desde niño se llama la división clásica o tradicional. Esa división clásica tradicional está realizada en edades, ¿no? Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Eso es lo clásico, es lo común. ¿Y quién lo dividió de esa manera? Eso es lo que la mayoría no sabe. Profe, ¿a quién se le ocurre dividir la historia en antigua, media, moderna, profe? A este señor, Cristóbal Keller Celarius. Cristóbal Keller Celarius, profe, sí. Cristóbal Keller Celarius no era peruano, ¿eh? ¿De qué país habrá sido? ¿O de qué país era? ¿Alguien sabe? No es Cristóbal Colón, ¿eh? No, Cristóbal Colón, no, eso después viene.
Cristóbal Keller Celarius es germano, es teutón. ¿A quiénes se les llama germanos y teutones? A ver, Alemanes. a los Alemanes. alemanes. O sea, profe, personas que son de Alemania es un teutón, ¿no? Es una germana. A ver, imagínense de repente el profe Omar Larico es alemán. Ah, profe, es germano, germano. La profesora de inglés también había sido alemana, es teutona. Teutona, profe, ¿qué te? No, no, teutona, alemana. Y Cristóbal Keller Celarius, profe, alemán, profe, teutón. Entonces, miren, este señor Cristóbal Keller Celarius realiza la división de la historia basándose en hechos políticos que ocurrieron ¿dónde? En Europa Central. En otras palabras, a Cristóbal Keller Celarius, ¿qué cosa le importaba? Lo que había ocurrido en Europa Central. Por ejemplo, la caída del Imperio Romano de Occidente, la caída del Imperio Romano de Oriente, la toma de Constantinopla. Ah, por eso, jóvenes, esta división tiene una gran deficiencia. ¿Cuál es? El eurocentrismo. Es decir, esta división de Celarius, de Keller, solo es válido para Europa Central. O sea, para otras partes del mundo no tomó en cuenta los hechos. ¿Y cómo se llama, profe, esta división positivismo histórico? ¿Y cuántas edades tiene el positivismo histórico? Miren, es desde acá, ya, para que no se confundan. A ver, ustedes son quechuistas, ¿ah? Iskay, Quinza, Kimsa, Tawan. Agua, profe. A ver, para que los aymaristas no se sientan discriminados. El profe es quechista y no discrimina. Y a ver, yocayos y millas. Maya, Maya, Paya, Aya, Vaya. papaya y mandarina, profe. ¿Cuántos? 4. A ver, ustedes que ya medio chuscos son ustedes, ya tiran inglés. Juan, Tro, yo, ¿cuál tú? ¿Qué más? Oye, sus casos, ya, Tri, gústanse. Entonces, profe, la edad antigua es la primera, profe. ¿Cuándo comienza? Menos 3000. Profe, ahí no dice menos, pero en los libros vas a encontrar menos 3000. Signo negativo antes de Cristo. O sea, profe, en el año 3000 antes de Cristo comienza la edad antigua con la invención de la escritura. ¿Cuál fue la primera escritura que el hombre crea? Los mesopotamios. ¿Cuál es, profe? Cuneiforme. Uniforme, no, cuneiforme. En el año 476 después de Cristo, signo positivo, se produce la caída del Imperio Romano de Occidente. Cuando cae Roma de Occidente, termina la Edad Antigua y comienza la Edad Media. ¿Hasta cuándo? Hasta 1453. ¿Qué pasó en 1453? Se produce la caída de Constantinopla, la toma de Constantinopla, es decir, cae Roma de Oriente, el Imperio Romano de Oriente fue sometido. Y con la caída del Imperio Romano de Oriente, o con la toma de Constantinopla, termina la Edad Media y comienza la Edad Moderna. ¿Hasta cuándo? Hasta 1789, donde se produce la Revolución Burguesa, la Revolución Francesa, profe. Con la Revolución Francesa termina la Edad Moderna y comienza la Edad Contemporánea. ¿Y cuándo termina, profe, la Edad Contemporánea? Todavía no terminó, seguimos en la Edad Contemporánea. Pero aquí hay que aclarar algo. Cristóbal Keller Celarius solo ha dividido en 3 edades, ¿ah? Antigua, media y moderna, después se murió. Ya historiadores franceses le aumentaron, ¿qué cosa? La edad contemporánea. Pregunta de examen. Entre la caída del Imperio Romano de Occidente y la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿qué edad encontramos? Media, Edad media, excelente. La toma de Constantinopla pone fin ¿a qué edad? Media, Y da inicio a la edad Moderna, facilito, ¿entendieron?
Profe, la otra división, ¿cuál es? Científica. Profe, ¿cómo el otro es no, no, el otro es clásico, tradicional, profe, idealista, profe. Aquí hablamos de la división científica, donde tomamos en cuenta, ¿qué cosa? Modos de producción. Aquí ya no hay hechos históricos, acontecimientos de Europa Central, no, 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 no. Acá tomamos en cuenta los modos de producción de todas las sociedades. ¿Y quién lo realiza? Carlos Marx, Federico Engels y Joseph Stalin. Los esos no son socialistas, sí. Entonces estos señores van a dividir la historia ya no en edades, sino, profe, en épocas. La comunidad primitiva o el comunismo primitivo, donde no existe propiedad privada. Después viene la dominación del hombre a otros hombres, el esclavismo, ¿no? El esclavismo. Y después viene el poder de la tierra, es decir, personas que poseen grandes extensiones de tierra, profe, son los señores feudales, son los todopoderosos. ¿De qué estamos hablando? Del feudalismo. El profe Omar Larico es el hacendado, profe, más importante del altiplano. Es el señor feudal. Y el señor feudal tiene sus trabajadores, siervos y vasallos. Ya no se habla de esclavismo, el esclavismo ya se reduce en el feudalismo, sino otro tipo de esclavizar, siervos y vasallos. Después tenemos el capitalismo, donde se genera la plusvalía, el trabajo no remunerado, y las empresas se benefician. Y después del capitalismo, según estos señores Marx, Engels y Stalin, la humanidad tiene que alcanzar la perfección para ellos. No, yo no, cuidado. Pues, el profe Almonte es socialista, comunista, terrorista. No, no. Para Marx, Engels y Stalin, lo perfecto o la perfección debe ser el socialismo. Debe ser para ellos. Ya, si otros piensan igual, se respetan. Entonces, profe, el materialismo histórico de Marx, Engels y Stalin, comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. ¿A qué se refiere? A los modos de producción de la humanidad. No olvidar eso. ¿Ah? Y, profe, la historia del Perú también se divide. Claro, jóvenes, señoritas, la historia del Perú también se divide en tradicional clásico y científica. Ah, o sea, profe, en el Perú también toman en cuenta hechos políticos, económicos, sí, y también toman en cuenta modos de producción. ¿Y quiénes son esos personajes que dividieron la historia del Perú? Aquí tenemos Fernando Silva Santiesteban y acá tenemos a Gustavo Pons Muso. Pons Muso, Silva Santiesteban, se basan en hechos políticos, división tradicional, positivismo histórico. En cambio, Pablo Macera Dalorzo, mira, Pablo Macera Dalorzo, a él no le interesa hechos políticos en el Perú. ¿Qué le interesa, profe? Los modos de producción, el materialismo en el Perú. ¿Y cuáles son esas divisiones? A ver, para Santiesteban y Pons Muso, acá lo tienes, mira. La división tradicional de la historia del Perú, mira, el Perú autónomo o autóctono, el Perú colonial y el Perú independiente, profe. Según la división tradicional del Perú, ¿cuántas épocas tiene? Habla. Según Silva Santiesteban, el Perú, la historia del Perú se divide en ¿cuántos periodos? 3. Autónomo, sociedades pre-incas, primeros pobladores del Perú, y la sociedad inca. Ah, el Perú era autóctono, autónomo. Después se produce la invasión, profe, la conquista, el virreinato, el Perú colonial, la época de la dominación. Y después viene la independencia y, profe, comienza el Perú republicano. Ah, profe, es el Perú independiente, el proceso de independencia. Entonces, para Silva Santiesteban y Pons Muso, en 3 periodos el Perú fue dividido: autóctono, colonial, independiente, hechos políticos. En cambio, para Pablo Macera, que se basa mayormente en modos de producción, tenemos solamente 2 épocas: la etapa autónoma y la etapa dependiente. Pero, profe, nosotros somos un país independiente. No, 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 no. Económicamente no somos independientes, dependemos de las potencias mundiales.
Ah, profe, modos de producción, profe. Económico. En la etapa, mira, en la etapa autónoma está, por ejemplo, los primeros pobladores del Perú, están las culturas pre-incas y también están los incas, profe. Perú autónomo. Después llegaron los españoles y nos dominaron política, económica, social, religiosamente, por completo nos sometieron a profesores el virreinato, dependemos de España. Después viene el proceso de independencia, precursores, próceres, los ideólogos, los luchadores de la independencia, y al final nombramos a nuestro primer presidente, Rivagüero. Ya, el Perú políticamente ya no dependemos de España, pero económicamente vamos a pasar a depender de Inglaterra. Por ejemplo, la deuda externa del Perú comienza con el primer presidente, que es José de la Riva Agüero, ¿eh? ¿Y de quién nos hemos prestado, profe? De Inglaterra. Y cuando Leguía, por ejemplo, mire, el oncenio de Leguía, llega al poder, implanta la patria nueva, se queda 11 años gobernando el Perú, de 1919 a 1930, Leguía desplaza al capitalismo inglés y trae al Perú al capitalismo norteamericano. Profe, y hoy en día, ¿de qué potencia dependemos? Seguimos dependiendo de Estados Unidos. ¿Y qué pasa, profe? Viene China y ya pues se mete al Perú, ya pues cambiaríamos, ¿no? Cambiaríamos de país poderoso, pero económicamente el Perú seguiría siendo dependiente. Por eso que Macera solamente lo divide en dos, ¿eh? El Perú autónomo y el Perú dependiente. Hasta hoy en día seguimos siendo dependientes económicamente de las potencias mundiales, profe. Listo, jóvenes. Ha terminado la clase de hoy. Este material está, estas diapositivas están en tu plataforma, está en la plataforma de la Academia Delta. También vas a encontrar 30 preguntitas de todo lo que hemos avanzado. Ya, eso pues, joven, tú mismo, ¿no? Lo imprimes, en vez de estar imprimiendo, no sé, tonterías, imprime tu material y